primer episodio quiero empezar contándote mi historia, colega. Un poco para que me conozcas, pero principalmente para compartir con vos cuáles fueron esas decisiones que significaron los saltos más grandes de crecimiento en mi carrera. Los que marcaron un antes y un después y que me permitieron hacer de esto que amo, y que sé que vos también amás, no solo un negocio rentable, sino por sobre todas las cosas disfrutable. Pero antes de ir directamente a la historia, quiero que hablemos de algo que va a ser muy recurrente en este podcast, y es la idea de que tu crecimiento profesional nunca es solo profesional. Siempre va a ir acompañado de tu desarrollo personal. O dicho de otra manera, tu carrera no va a crecer un centímetro más de lo que seas capaz de crecer vos como persona. Y eso significa conocernos, dejar atrás creencias, enojos, sanar vínculos, gestionar nuestras emociones, desarrollar habilidades nuevas. Y para eso no hay nada más poderoso que hacernos preguntas, preguntas de las buenas. De esas que nos hacen ver el mundo de otra manera y nos ayudan a crecer. Yo soy fan de las preguntas, si ya me conoces esto lo sabrás, y si no, es mejor que lo sepas cuanto antes porque es algo a lo que te voy a invitar mucho a través de este nuevo medio de comunicación que estoy tendiendo con vos. Pero bueno, vayamos a la historia. Yo de chica siempre supe que quería ser arquitecta, pero terminé el secundario en el año 92, en medio de una crisis hiperinflacionaria acá en Argentina, en la que lo único que escuchaba era, ¿te vas a morir de hambre o vas a terminar manejando un taxi? A eso sumale la frase que repetía mi propio padre, una y otra vez, que era los arquitectos son todos chantas, ¿no? Hay como una creencia así de personas que tuvieron malas experiencias con arquitectos y parece que todos fuéramos improvisados o poco profesionales, y yo la verdad es que me lo creí. Así todo, luego de un fugaz paso por la carrera de comunicación, entré a la Facultad de Arquitectura llena de ilusiones. Pero mi primer desencanto fue advertir que en la carrera de arquitectura la palabra decoración era una mala palabra, totalmente denostada como algo menor, casi vulgar. Y ahí un nuevo prejuicio se sumaba a mi ya bastante pesadita bolsa de creencias y prejuicios. Y como si todo esto fuera poco, promediando la carrera, a mi familia y a mí nos tocó atravesar una crisis económica muy fuerte, en la que mi papá perdió todo lo que tenía. Nosotros estábamos bastante bien económicamente y, bueno, a mi papá le fueron mal un par de negocios y empezamos a perder todo. Fue un proceso de varios años en los que nos mudamos unas 7 veces, perdiendo una y otra vez lo poco que nos iba quedando. Perdíamos la casa, pero también perdíamos la ilusión, la confianza, la fuerza, las ganas. Yo ahí me peleé con la carrera, de hecho medio la abandoné por un tiempo, nunca del todo, hasta que en el año 2003 conseguí un trabajo en una empresa, un trabajo nada que ver con la arquitectura, pero que me permitió recibirme y logré mudarme a un departamento diminutito que alquilaba. Ese es el momento de mi vida en el que yo ubico el inicio de mi carrera profesional. Todavía no trabajaba de arquitecta, y tenía instalada la creencia de que eso ya no era para mí. Yo estaba medio en modo supervivencia en ese momento. Y miraba con envidia silenciosa a otros arquitectos que sí trabajaban de eso, hasta que un día me animé a preguntarme, ¿y por qué yo no? Primera pregunta que me hice, bueno, no la primera, pero una pregunta importante. Esa pregunta me llevó a buscar ayuda. Empecé terapia y gracias a eso, en menos de 2 años estaba trabajando en un estudio de arquitectura. Me pude ir de esa empresa y empecé a trabajar en un estudio de arquitectura. Y ese es el primer hito de mi carrera. Y no llegó por casualidad ni llegó por suerte. Primero invertí tiempo y dinero en mi desarrollo personal y luego arriesgué dinero y comodidades cuando me fui de esa empresa multinacional a un estudio en condiciones muchísimo más precarias. Fue una decisión súper difícil porque renuncié a muchos beneficios económicos que tenía trabajando ahí. Mi familia y amigos me decían que estaba loca. Y si yo no hubiera trabajado mi confianza en mí y no le hubiese hecho lugar a mi deseo, le hubiera hecho caso a la afuera y me hubiera quedado ahí, cómoda. Muchas comillas a la palabra cómoda. Pero para entonces eso para mí no era una opción y por lo pronto yo ya me sentía arquitecta, un cambio muy significativo. Durante unos años pasé por 2 o 3 estudios de arquitectura, pero todo el tiempo tenía la sensación de que la vida estaba en otra parte. Yo miraba por la ventana, esto me lo acuerdo patente, miraba por la ventana y veía que la vida pasaba afuera mientras yo estaba sentada frente a una computadora dibujando el sueño de otros. Y otra vez me hice una pregunta.
¿Y cuál es tu sueño, Andrea? Mi sueño era tener mi propio estudio, diseñar interiores de casas sorprendentes, ser libre, manejar mis propios horarios, explotar mi creatividad y disfrutar de un libro al sol de la tarde. Parecía inalcanzable eso para lo que era mi vida en ese momento. Pero a veces, cuando nos hacemos cargo de lo que somos y de lo que queremos, la vida te manda oportunidades. Y por casualidad, y en un contexto muy inesperado, conocí a la mamá de una amiga mía que se volvía a vivir a Buenos Aires, vivían en Corrientes, acá en una provincia del norte del país. Y cuando me preguntó a qué me dedicaba, yo le dije muy firme y mirándola a los ojos, soy arquitecta y hago interiorismo. Silvia abrió los ojos grandes como una casa y terminó siendo mi primera clienta. Yo podría haberle dicho solamente soy arquitecta, trabajo en un estudio, a lo sumo un estudio de casi hoteles, pero no, le dije hago interiorismo. Ese fue otro gran hito en mi carrera que ocurrió el día en que me animé a hablar y a decir en voz alta soy interiorista. Al poco tiempo, gracias a Silvia, tuve 2 clientas más y me animé a irme del estudio para emprender mi camino independiente. Otra vez arriesgué un sueldo fijo para lanzarme a la incertidumbre de trabajar por mi cuenta y yo pensaba, ilusa de mí, por fin era libre. Ahí empezó lo que mi marido llama la época del sillón. Básicamente fueron unos años largos en los que yo me despertaba desvelada en medio de la noche y me iba al sillón a llorar, literal, todas las noches. Lloraba porque no tenía suficiente trabajo o lloraba porque tenía demasiado. Lloraba porque ganaba poco o lloraba porque ganaba bien, pero no podía disfrutarlo. Aceptaba cualquier tipo de cliente, cobraba mal, trabajaba 14 horas por día, comía a deshoras, dormía pésimo, no podía tomarme vacaciones. Fui conmigo misma la peor jefa que había tenido alguna vez y era más esclava de lo que había sido nunca, era esclava de mí misma. El trabajo literalmente tomaba mi vida y empezaba a pensar que vivir del interiorismo no era posible. Hasta que un día, en una de esas noches de desvelo, me hice otra pregunta. ¿Qué tengo que aprender que no sé para conseguir lo que quiero? Y así decidí hacer mi primer curso de marketing en el que inicié un camino de formación que continúo hasta hoy y que no abandonaré hasta el fin de mi vida. Pero fíjate una cosa, no me formé en diseño, no fui a tomar un curso más de diseño, de cómo diseñar mejores interiores, ni siquiera de cómo gestionar una obra, no. Empecé a formarme en negocios y eso definitivamente marcó un antes y un después en mi carrera. Para entonces estamos en el año 2012 y ahí es cuando nace Renova tus espacios. Empiezo a escribir un blog y artículos en algunas revistas y empiezo también a hacer publicidad online, que para la época te digo que era algo súper exótico, incluso vergonzante. Mis amigos, mi familia me acuerdo que me decían, pero ¿quién va a contratar a un arquitecto por internet? Y parece que mucha gente estaba dispuesta a contratar a un arquitecto por la web porque el primer año la facturación de mi estudio se multiplicó por 10. Sí, escuchaste bien, por 10. La incertidumbre dejó de ser un problema porque me llegaban consultas todo el tiempo y muchas de ellas se convertían en clientes y ya no volví a llorar por la falta de trabajo, nunca más. Sin embargo, seguía llorando y bastante porque no tenía vida, no tenía control sobre mi tiempo, tenía clientes de calidad muy regular. El miedo a decir que no me hacía aceptar todo tipo de proyectos y me empezaba a dar cuenta de que no era sostenible. Sabía que no podía seguir haciendo todo sola, pero me daba un vértigo tremendo pensar en contratar a alguien. Me escudaba detrás de frases como mis clientes me quieren a mí, nadie lo va a hacer como yo, o mi diferencial es que mi servicio es súper personalizado. A lo mejor te suenen algunas de estas frases, pero en el fondo de todo eso estaba el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a no poder sostener el sueldo de una persona, y una creencia inconsciente de que en aquel momento no vi con claridad, pero hoy sí. Una creencia que tiene que ver con quién soy yo para tener un equipo, la creencia de mantenerme pequeña, el miedo a crecer y a expandir mi trabajo. Al año siguiente, y luego de mucho trabajo interno, decidí contratar la primer arquitecta que se sumó a mi equipo y a los pocos meses a un asistente para tareas más administrativas. No daba más, no daba abasto. Necesitaba realmente ayuda y me animé a contratar a estas 2 personas para que me ayudaran. Ese año fue el primer año, el primero de muchos, en que pude tomarme 2 semanas de vacaciones
100% desconectada. Me acuerdo que un día entré a ver los mails y no solo descubrí que no tenía ninguna urgencia que resolver, sino que lo único importante que había en mi bandeja de entrada, escucha bien esto, era la confirmación de un proyecto nuevo que había presupuestado antes de irme. Mi estudio funcionaba aunque yo estuviera de vacaciones y eso parecía el paraíso. A esa altura ya estaba convencida de que vivir bien del interiorismo era posible, pero seguía con clientes de calidad irregular, con proyectos diversos, hacía casas, locales, bares, reformas, decoración, obras. Necesitaba dar un paso más, pero no sabía qué era. Lo descubrí mirando una revista Living. Pasaba las páginas una tras otra y en un momento dije, yo quiero esto, yo quiero hacer todas casas de revista. Y entonces otra vez me pregunté, ¿qué puedo hacer diferente? Sabía que aprender a vender y hacer marketing había sido determinante hasta ese momento, pero ahora necesitaba empezar a tomar decisiones más estratégicas para posicionar mi estudio y elegir mis clientes. Esa era la clave. Quería buenos clientes y proyectos que me entusiasmaran. Por supuesto, en ese momento no lo decía con esas palabras tan claras, pero hoy sé que fue exactamente eso lo que hice. Me anoté en un máster de negocios, que fue como si hubiera encendido un limpiaparabrisas un día de tormenta, ¿viste? Como cuando venís con el vidrio que no sabes a dónde estás mirando y de repente se te aclara el paisaje delante de tus ojos. ¿Cómo no me había dado cuenta antes de que tenía que aprender todas esas cosas? ¿Cómo no me habían enseñado todo esto en la facultad? Esto no lo podía creer, yo sigo sin creerlo esto, no podía creer, me parecía una estafa, me parecía que en la facultad me habían estafado al no advertirme de que todo esto era tan importante para poder desarrollarme profesionalmente. Gracias a ese máster definí la esencia de lo que yo quería que tuviera mi negocio, alineado con mi vida, qué tipo de proyectos quería hacer, con qué tipo de clientes quería trabajar y me animé a ir por eso. Empecé a comunicar de una forma mucho más estratégica, rearmé mi equipo, rediseñé mis servicios, empecé a optimizar mi tiempo. Esto es clave, un tema central, central, central del que vamos a hablar bastante en este podcast. Aprendí a maximizar mi rentabilidad. Tiempo y rentabilidad van de la mano. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Bueno, en el 2018 el 100% de mis clientes fueron de la calidad que yo intencionalmente había buscado sin perder un solo peso de facturación. Ahora sí, mi estudio era un negocio rentable, ordenado y que me permitía disfrutar mi profesión y por supuesto mi vida fundamentalmente. Y gracias a eso me permití pensar en un nuevo sueño. Gracias a ese mismo máster, tomé conciencia de que los servicios, en general, a diferencia de los productos, no son muy escalables, porque dependen del tiempo humano, 100% dependen del tiempo humano. Y entendí que para seguir creciendo requería de un equipo y una estructura de negocio mucho más grande que yo definitivamente no quería tener. Yo no quería tener un mega estudio con 20 empleados, una empresa grande. Pero entonces me hice una nueva pregunta. ¿Cómo puedo hacer para escalar mi negocio sin tener que trabajar más y sin tener que seguir creciendo en estructura? Y ahí fue que nació una nueva línea de negocios que es esta escuela, mi escuela de interiorismo. En mi caso, tenía todo el sentido del mundo ese proyecto porque siempre amé enseñar, siempre desde que era pequeña, y me di cuenta de que de alguna u otra manera siempre había enseñado. De chica, en la facultad, en los momentos en el que pasamos por esa crisis económica con mis padres, empecé a enseñar inglés. La docencia fue lo que me ayudó también cuando me fui del último estudio en el que trabajé. Por supuesto, cuando me di cuenta de todo esto, otra vez me di cuenta de que me faltaban herramientas y ¿qué hice? Me volví a formar. Pero esta vez, con todo lo que había aprendido de negocios, conseguí que en solo 3 años mi escuela alcanzara el mismo nivel de facturación que mi estudio, duplicando los ingresos año a año. Esta vez sabía perfectamente cómo hacerlo. No hubo sillón, no hubo noche de desvelo, por suerte. Por supuesto, el camino nunca es lineal ni perfecto y siempre hay desafíos, problemas y cosas que no salen bien, pero con un buen plan de negocio y fundamentalmente con el conocimiento adecuado, no es necesario pasar años y años dándonos la cabeza contra la pared y llorando en un sillón. En resumen, querido colega, hay 4 cosas en las que es indispensable invertir para crecer en la profesión. Me refiero a invertir tiempo, dinero,
y energía. Y esas 4 cosas son, presta atención. 1, tu desarrollo personal, y para eso hay diferentes técnicas. Yo incursioné en varias, pero principalmente en el psicoanálisis. La formación, formarte, formarte y formarte, especialmente en negocios y no en más formación técnica. Vos con lo que sabés hoy, seas arquitecta, arquitecto, diseñador de interiores, interiorista, decorador, lo que sea, vos tenés los suficientes conocimientos técnicos como para salir a trabajar. Lo que te faltan son conocimientos de negocios. Marketing es la tercera cosa en la que necesitamos invertir, porque eso es lo que te va a permitir atraer clientes de calidad dispuestos a pagar bien por tus servicios. Y acá el marketing es todo un mundo y no significa exclusivamente trabajar las redes sociales, esto te lo digo desde ahora. El marketing es algo mucho más amplio, es una estrategia mucho más amplia y hay un montón de canales y de maneras de hacer marketing que no tienen que ver necesariamente con las redes sociales, aunque por supuesto son un buen canal. Y el cuarto tema en el que vamos a tener que invertir es en equipo. Chico, grande, interno, externo, pero es imposible hacer una sola persona el trabajo de 7 personas y aún así pretender crecer y vivir bien. Es imposible. Entonces, sí o sí necesitamos ayuda de otras personas que nos multipliquen el tiempo, ¿sí? Y eso también hay que aprenderlo. Y para eso, obviamente, hay que animarse a tomar algunos riesgos. Pero cuando digo riesgos, no quiero decir tirarnos a una pileta vacía sin agua, sino saltar hacia una red con otra red de seguridad abajo, o sea, con un plan estratégico, con decisiones intencionales, con números claros, con los conocimientos adecuados. Y eso todos, absolutamente todos, podemos y debemos aprender a hacerlo. Es nuestro deber como profesionales independientes aprender a hacer todas estas cosas. Hoy miro para atrás y no puedo creer la cantidad de tiempo que perdí por todo ese desconocimiento. Por eso no quiero que a vos te pase lo mismo. Y hoy sé cómo hacer todo esto más rápido, más fácil y sin tantos golpes. Por eso quiero darte la bienvenida a tu estudio de interiorismo, el podcast, y preguntarte, ¿estás listo para impulsar tu carrera? Si te gustó el episodio, te invito a que te suscribas a mi newsletter gratuita Un Café Entre Colegas, en la que cada jueves te envío un correo con más consejos, estrategias y herramientas que impulsarán tu carrera como interiorista. En las notas te dejo el enlace. También quiero pedirte un favor. Te animo a que me dejes una reseña en la plataforma en donde lo estés escuchando y me cuentes qué es lo que más te resonó o que compartas alguna reflexión o incluso que me dejes alguna pregunta que quieras hacerme. Me encanta leerte. Pero además, de esa manera me ayudas muchísimo a que el contenido se siga difundiendo y a llegar a muchos más arquitectos e interioristas talentosos. Ahora sí, hasta la próxima, colega.